Personalmente, para mí, siento que es una mezcla entre chino y español. ¿Cómo nació tu fascinación para el náhuatl? Yo estaba tomando clase de español en el CEPE, que es Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Yo recuerdo que había una clase que la profesora nos habló del animalito xoloitzcuintle. Yo vi esta palabra y yo digo, eso no parece... El perro sin pelo. Sí, el xoloitzcuintle. Y entonces ahí me llamó la atención, ¿no? Y me puse a observar que, pues, además de esta palabra, muchos lugares en Ciudad de México está escrito el nombre que es origen de náhuatl. Entonces yo pregunto a la gente, oye, ¿qué quiere decir Naucalpan? ¿Qué quiere decir Tlalpan? O, no sé, Cuautitlán, ¿no? Y nadie me sabe explicar. Entonces yo dije, mejor me pongo a estudiar por mi cuenta para saber qué quiere decir esos lugares, ¿no? Al inicio solo era por eso, pero cuando empecé a estudiar, pues me di cuenta que es un idioma muy interesante, que personalmente para mí siento que es una mezcla entre chino y español. O sea, tiene como característica de los dos idiomas, porque hay muchas similitudes, ¿no? Entonces me gustó mucho como estudiar el náhuatl. ¿Qué similitudes ves, por ejemplo, con el chino? Bueno, en este caso, la gramática, como específico, tal vez es un poco difícil de entender, pero voy a intentar explicar, ¿no? Hay algunos puntos gramaticales que sí son muy parecidos, como por ejemplo, comer. Comer en chino decimos chi o chi fan. Chi fan. Y en caso de náhuatl decimos qua. Qua es comer, ¿no? Pero en conjugación de náhuatl siempre tenemos que decir, por ejemplo, nicua. El k refiere a como la cosa. Yo lo como, yo la como. Es nicua. En chino, chi. Pero en náhuatl existe una cosa que se llama objeto directo indefinido. Suena difícil, pero nada difícil. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir yo como algo, entonces tengo que decir nitlacua. Tla es algo, ¿no? Entonces nitlacua. Y en chino decimos chi fan. Como la segunda sílaba de esta palabra refiere exactamente lo mismo, que es un objeto directo indefinido en general. Una vez que estuve en Cholula, un profe del náhuatl también me reveló una similitud curiosa entre el náhuatl y el alemán. Que ya ves como que luego en el alemán tenemos esas palabras imposibles, súper largas. Glutinados, ¿no? No, son cadenas de sustantivos, ¿no? Sí. En vez de decir el patio de la casa, básicamente decimos casa-patio. Obviamente le puedes poner más cosas, más vivas, como por ejemplo Rindfleisch, Etikettierungsaufgaben, Übertragungsüberwachungsgesetz. ¿Y esa es una palabra? Sí, es una ley. No manches. ¡Qué miedo! Me fascinó mucho que en el náhuatl como que también existiera la misma manera de hacer como combinaciones de sustantivos y de repente tenemos una palabra sumamente larga y casi impronunciable. Sí, yo creo que la palabra más difícil que he estudiado de náhuatl es la palabra de Costicteocuitlayo Altepepan, que significa Costicteocuitlayo es dorado. Okay. Altepepan es cierro, entonces es en la montaña dorada. Quiere decir eso, Costicteocuitlayo Altepepan. En una palabra. Sí, muy largo. Y por ejemplo, ¿tú entiendes a todos las variantes del náhuatl dentro de México? No puedo decir esto. O sea, bueno, en caso de náhuatl existe muchas variantes. Son 64 variantes diferentes. Y ¿Eso sí serían dialectos? Podemos decir que es dialectos del náhuatl, pero no le llaman dialectos, sino le llaman variantes. Variantes, okay. Termina siendo lo mismo. Ahorita vamos a aclarar cuál es un dialecto y cuál es una lengua, ¿no? Ahorita. Pero en este caso, pues, por ejemplo, la variante que yo estudié, si yo escucho a una persona de Hidalgo o de Puebla que habla náhuatl, tal vez hay muchas cosas que no hablamos de la misma forma. En este caso, o sea, yo no puedo decir que yo soy experto de náhuatl, no. Estudié por más o menos como 200 horas de clases, más o menos. Mi nivel todavía digo que es básico, no muy alto, o sea, no puedo entender todas las variantes porque son muy diferentes. Wow, más de 60 comentaste, y ahora sí, acláranos esa duda, ¿qué es la diferencia entre un dialecto y un idioma / una lengua? Lengua es algo muy bien estudiado y desarrollado. Comparando, por ejemplo, con lenguaje. Lenguaje es otra cosa. El lenguaje de la calle. Corporal. Por ejemplo. O sea, el lenguaje existe como corporal, verbal, no verbal. Existen muchos, ¿no? Pero no precisamente tiene que tener su estructura gramatical o cosas así. Pero si hablamos de una lengua, sí tiene que tener sus niveles de lengua. Ok. Eso es uno. Y
idioma en este caso es un sinónimo de lengua, o sea, pero es más como político, ¿no? Ok. Más político o nivel administrativo. Por ejemplo, cuando yo quiero decir como el idioma oficial de tal país, normalmente decimos idioma, no Claro. decimos lengua, ¿no? Eso es casi igual. Ahora bien, ¿qué es dialecto? Dialecto es el uso de una lengua en cierta región. Eso es dialecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el español de México es dialecto de español. Español de España es un dialecto de español. Ándale. Español de Colombia es dialecto de español. Usa mucho acento también. Pues el acento de, por ejemplo, del norte, pues, arriba la plebada. Pues como ya luego, no, ¿qué tranza? Aquí en Ciudad de México hablamos un poquito diferente. Un poco diferente porque en este caso, por ejemplo, dialecto solo es como en cierta región, ¿no? Pero lo que tú dijiste que puede ser que cómo hablan las personas del norte de México, su forma de hablar también podemos entender que es un dialecto del español de México. Está bien dicho. Pero también existe otros, como por ejemplo sociolecto. Sociolecto tiene mucho que ver con su nivel de educación o económico. Entonces, por ejemplo, en situación de México puede ser, por ejemplo, ejemplo de fresa o de... O sea, ¿qué pasó, güey? Yo hoy fui a Polanco, ¿no? Eso es un sociolecto. Sí, sociolecto. Como eso también, carnalito, ¿eh? Que bienvenidos aquí a Choque Cultural, banda. No, eso sería otro sociolecto. Sociolecto, así Ok. es. Ajá. O también tenemos cronolecto. Eso tiene que ver con generación o con edad, ¿no? Por ejemplo, ahorita quizás ya no es muy común escuchar a la gente decir droguería en lugar de farmacia, ¿no? Ahora prefieren decir farmacia. Palabras y frases que salen de la moda, básicamente, o del uso. Generacional, ajá. O sea, que quizás alguna generación prefieren llamarlo de esta forma y algunas otra forma. Ajá. No, completo, ¿no? Y qué cañón que eso existe en todos los idiomas. O sea, nuestros abuelos hablaban muy diferente. O bueno, por lo menos en mi caso en alemán, mis abuelos hablaban muy diferente alemán como nosotros hoy en día. Ujú, ujú. Sí, pues los idiomas son vivos, siempre va cambiando y como evolucionando, ¿no? En mi caso, cuando yo estudio náhuatl, por ejemplo, hay palabras modernas, computadora, ¿no? ¿Cómo se dice computadora en náhuatl, por ejemplo? Se dice tepotzonteco-centlalile. Ajá, que es, o sea, tiene que ver primero con tepos, que significa metal. Ajá, tzonteco es cerebro, cabeza. Ajá, y centralile, no estoy muy seguro, creo que tiene que ver con ordenar, pero no estoy muy seguro de esta parte. Y curiosamente en chino decimos dienao, que es cerebro eléctrico. Ajá, o sea, ahí, uy, de repente una similitud allí, ¿no? A ver, solo para repetir. Entonces, zapoteco, náhuatl, maya, muchos otros, otomí, son idiomas. Idiomas, lenguas, O sea, lenguas, ok. No dialectos. no, no es Dentro de dialecto. estos hay dialectos. Ajá, así es. Ok. ¿Cómo en tu caso nació tu fascinación por México? ¿Cómo tú comenzó tu historia? Podemos regresar hasta mi prepa. O sea, desde prepa yo estaba como decidiendo en estudiar un otro idioma, porque en ese caso me gustaba mucho, mucho aprender los idiomas, pero era pésimo con los números, ¿no? Por ejemplo, siempre dicen que los chinos son buenísimos en los números, pero yo soy, no, yo soy una excepción, prefiero más los idiomas. Entonces, en ese momento yo ya hablaba bien inglés y yo quería estudiar otro idioma y entonces empecé a estudiar por mi cuenta un poco de español y un poco de árabe. Pero después tuve oportunidad de conocer a más personas de México y pues me presentó de cómo es como el país, cómo es la cultura y así, ¿no? Entonces, en 2016, que yo estaba terminando la prepa, yo dije, pues no puedo conocer un lugar con mi oreja, necesito conocerlo con mis ojos, ¿no? O sea, no debo escuchar lo que dice la gente, ¿eh? Entonces, en 2016 llegué a México a ver cómo es este país, ¿no? Y pues me fascinó, o sea, llegando, todo es diferente, porque no sé, si ustedes van a China van a sentir lo mismo, ¿no? En China todas las señales en la calle es como caracteres, letras, ¿no? Pero, ¡pum!, cambiando aquí todo ya está en español, entonces es muy diferente. Y pues me gustó mucho, mucho la cultura de acá y también la comida, el clima, el idioma. Entonces yo dije, necesito estudiar más, necesito como quedarme más tiempo para explorar y conocer más este país y por eso me quedé hasta acá. Wow.